Vamos a prepararnos más aún para seguir escuchando la voz del Señor a través de su palabra. Así es que los invito a que inclinemos nuestros rostros, vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor, un tiempo muy especial. Oh Padre Celestial, gracias Señor por permitirnos en esta mañana reunirnos aquí como hermanos en tu presencia. Venimos ante ti, Señor, en este domingo glorioso, reconociendo que sin la resurrección de tu Hijo Jesucristo, nuestra fe sería vana. Nos acercamos a ti, Señor, con corazones abiertos para escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos guíe, que ilumine nuestro entendimiento y que nos muestre la grandeza del sacrificio y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Oh, mi Dios, ilumina tu palabra para que no solo la escuchemos, para que no solo escuchemos una historia, sino que encontremos a través de este mensaje a Cristo vivo, al Cristo resucitado. Oh Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos, llegamos al final de lo que tradicionalmente conocemos como la Semana Santa. Una semana en la que hemos recordado los sucesos que cambiaron el transcurso de la historia. Lo cambiaron para siempre. El domingo pasado, iniciando esta Semana Santa, lo hacíamos en la lectura de la Biblia, escuchando esos hosanas y esas palmas en la cual celebraban la entrada de Jesús como rey a Jerusalén. Eso fue el domingo de Ramos, el domingo pasado. Pero ahí iniciaba esta semana, estos 7 días de reflexión. Y obviamente vimos y recordamos algunos eventos durante la semana. El jueves, este jueves, podemos decir que vivimos, y espero que haya sido así, vivimos esa intimidad y ese ambiente de amor fraternal al recibir y al conocer nuevamente sobre la última cena. Allí, en ese momento, donde Jesús nos dio un gran mandamiento de amor y al mismo tiempo nos enseñó el símbolo de su sacrificio. ¿Por qué hablo del mandamiento de amor en ese jueves? Recordemos ese momento allí en el aposento alto, cuando Jesús lava los pies de sus discípulos. ¿Qué hecho? ¿Qué momento de humildad y de servicio? Cuando lava los pies de los discípulos, recordamos que en su reino el mayor es el que sirve. Y con este acto de humildad, Él selló ese mandamiento de amor. Y también allí, en la última cena, Él nos preparó para entender su sacrificio en la cruz a través del pan y del vino, o de la copa.
Al llegar el viernes, nos unimos en silencio, en un silencio profundo, allí ante la crucifixión en el Calvario. Recordamos esa exclamación de Jesús, esas dos palabras, consumado es. Esas dos palabras que resuenan o deben resonar como el cumplimiento de nuestra redención. Consumado es. Además, vimos allí que esa palabra, el cumplimiento de la redención, iba acompañado también con ese silencio profundo del sepulcro. Allí, reconociendo que fue tan solo un tiempo de reposo antes de la gloria. Ahora bien, mis hermanos, queda claro que la Semana Santa, con todo su dolor y sacrificio, fue el preludio necesario para la victoria que hoy celebramos. Hoy celebramos. Entendemos que sin la cruz no hay redención, pero sin la resurrección nuestra fe sería vana. Acompáñenme allí, Primera de Corintios 10, 15, 17. Dice así: y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Qué gran evento esta resurrección. Y hoy nuestra mayor alegría debe ser el de proclamar que la tumba está vacía y que nuestra fe no descansa en ese recuerdo, sino en un Salvador que está vivo y presente. Sin la resurrección, mis hermanos, no hay cristianismo. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque es la resurrección la que valida que Cristo es eterno, el eterno Hijo de Dios. ¿Dónde dice eso? Romanos, vamos allí, Romanos 1:4, que nos dice el apóstol Pablo, dice, y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, es la resurrección la que demuestra que Dios aceptó el sacrificio de Jesús a nuestro favor. Si Jesús se hubiera quedado allí en la tumba, entonces debemos concluir que simplemente Él murió y no ganó nuestra salvación. La resurrección es todo. La cruz no tiene ningún valor sin la resurrección. Si Cristo no vive hoy, nada importa. Y por eso nuestra salvación depende de si creemos o no en la resurrección. ¿De dónde saco esta verdad? Allí en Romanos 10:9. Dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Es allí
donde se confirma la importancia de este evento de la resurrección. Bien, ahora les invito entonces a buscar en el Evangelio de Juan, nuestro texto base del mensaje esta mañana, donde vamos a ser testigos de ese milagro. Hemos pasado de la oscuridad del viernes al amanecer glorioso de su resurrección. Nuestro texto base, Juan 20, tenemos allí del 1 al 18. Dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y vio que la piedra ya había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron pues Pedro y el otro discípulo y fueron hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro tras él, entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. También entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque todavía no habían entendido la escritura de que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó y miró dentro del sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron. Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, les contestó ella. Al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Mujer, ¿por qué lloras?, le dijo Jesús. ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo me lo llevaré. María, le dijo Jesús. Ella, volviéndose, le dijo en hebreo Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: suéltame, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. María Magdalena fue y anunció a los discípulos: he visto al Señor, y que Él le había dicho estas cosas. Precioso relato, el cual vamos a aprovechar muchas cosas allí. Entonces, los invito a que me acompañen. Vamos a ver 4 puntos en el desarrollo de este mensaje que hemos titulado El amanecer de una nueva esperanza. Como todos nuestros mensajes tienen la idea principal, en esta mañana, este mensaje, su idea principal es la resurrección de Jesucristo. Es la validación divina
de nuestra salvación y nos otorga por pura gracia el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Vamos al primer punto, mis hermanos. La evidencia que confronta. Lo primero que vemos aquí en el texto dice que el primer día de la semana. Vamos a mirar ese aspecto. O sea que este evento ocurre el primer día de la semana, es decir, un domingo. Desde ese momento, nuestra adoración se concentra en el día domingo. Por eso estamos hoy aquí congregados, reunidos como familia, adorando al Señor en el día domingo. Sobre el particular, por ejemplo, Pablo allí en la primera carta a los Corintios, por allí en el capítulo 16, dice que debemos reunirnos cada primer día de la semana. El apóstol Juan también llama al domingo el día del Señor. Esto está allí en Apocalipsis, en el capítulo 1. Porque el día que celebramos y recordamos de que nuestro Señor ha resucitado es precisamente el día domingo. Por eso nos reunimos los domingos. María Magdalena llega allí al sepulcro, dice que siendo aún oscuro, dice el texto. Juan solamente menciona a María Magdalena, pero sabemos por los otros evangelios que había otras mujeres con ella. De pronto alguien dice, bueno, pero ¿por qué unos dicen una cosa y otros dicen otra? No, aquí simplemente Juan no dice que llegó sola María Magdalena, no dice que llegó María Magdalena, sino que se centra es en ella para darnos una enseñanza. O sea, no hay ninguna contradicción. Dice aquí en el versículo 1, María Magdalena fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro. Esto nos lleva a pensar que ese amor de María por Jesús la impulsa a ir lo más temprano posible. Estaba pensando todo lo que había sucedido y no podía estar tranquila y allí fue a esa hora, temprano. Ahora, también sabemos por los otros evangelios que el Sanedrín, ¿recuerdan? Ellos ordenaron o colocaron unos soldados ahí al lado y lado de la tumba y sellaron la entrada con una gran piedra, ¿verdad? Eso lo sabemos. Pero luego Dios dispuso que los soldados se durmieran y bueno, hay un terremoto en ese momento, los soldados huyen y tan pronto acaba esto es cuando llega María Magdalena allí a la tumba. Allí en la segunda parte del versículo 1 dice, y vio, o sea, María Magdalena vio que la piedra ya había sido quitada del sepulcro. O sea, la tumba estaba vacía. Y es interesante. Y pensemos en esto. También es un detalle que al leerlo pasamos por encima. Pero Jesús más adelante nos relata que Él apareció a los discípulos cuando ellos estaban en un cuarto y las puertas estaban cerradas. ¿Recuerdan? Él apareció dentro de ellos, es decir, Él atravesó, por decir algo, esas puertas. Entonces uno dice, pues, Él pudo haber atravesado la tumba
ya había resucitado. Pero entonces, ¿por qué movieron la piedra? ¿Sí? Bueno, movieron la piedra no para que pudiera salir Jesús, no fue para eso, sino para que los testigos pudieran entrar y ver que había resucitado, para que nosotros pudiéramos creer, ver y creer. María, al ver que la piedra había sido retirada, su conclusión humana y lógica, ¿cuál fue? Se llevaron al Señor, se lo llevaron. Nunca pensó en que había resucitado, no, se llevaron al Señor. Ella no busca una resurrección, sino busca un cuerpo robado. Y esto nos lleva a reflexionar. ¿Y qué pasó con la historia? Versículo 2. Entonces corrió y fue a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo, se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. María corre porque está desesperada, angustiada, está preocupada, se robaron el cuerpo de Jesús. Y bueno, primero va entonces allí a donde Pedro y después pasan donde Juan. Aquí es interesante también, bueno, como una nota. Aquí quien escribe esto es Juan, ¿no? Pero él no se menciona, ¿no? Pero se hace referencia, ¿no? Al que Jesús amaba. O sea, estamos hablando de Pedro y Juan. Entonces, primero van allá a la casa de Pedro, recogen a Juan, seguramente vivía muy cerca. Y versículo 3 dice, y salieron pues Pedro y el otro discípulo, ya sabemos que es Juan, y fueron hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Juan era más joven, ¿sí? Los años pesan y Pedro se quedó un poco atrás, pesan un poco. Y inclinándose, vamos a mirar la escena, ¿no? Para mirar adentro, ¿quién se inclinó? Juan, ¿no? Vio las envolturas de lino o los lienzos, como está en la Reina Valera, ¿no? Puestos allí, ¿sí? Pero no entró. Entonces llegó el rezagado, también Pedro, tras él sí entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, María ya les comentó, se robaron, entonces ellos me imagino llegaron con esa idea, ¿no? Se robaron el cuerpo de Jesús. Pero Juan ve las envolturas de lino y aquí está ese detalle crucial. Él pensó, dijo, bueno, si se robaron a Jesús, pues ¿por qué dejaron los lienzos allí y ordenados, ¿no? Pues si alguien se va a robar, pues coge el cuerpo con todo y lienzos, todo lo que tenía y se lo lleva. O si le quitaron esas vendas, todo, pues estarían en el suelo regadas, pero no estaban como ordenadas allí. Aquí hay como un orden sobrenatural. Eso lo llevó a pensar a Juan. Entonces se queda paralizado, procesando lo que sus ojos ven, pero su mente aún no comprende. Versículo 6. Bueno, entonces llegó también Simón Pedro tras él, entró al sepulcro y vio las envolturas puestas allí. Y el versículo 7 dice, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. O sea, estaba organizado, ¿sí? Esto allí.
encontró allí, Pedro miraba y decía, allí está esos atuendos que tenía el Señor, esos lienzos, pero están allí organizados. Hermanos, una reflexión. Aunque la tumba estaba vacía, el corazón de los discípulos todavía estaba lleno de dudas. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, la lucha interna entre lo que vemos y lo que Dios ha dicho. Escuchen bien, esa lucha interna, esto es clave en este mensaje, la lucha interna entre lo que vemos y lo que Dios ha dicho. Hay una diferencia. Segundo punto, la tragedia de la incredulidad. Recordemos nuestra idea principal. La resurrección de Jesucristo es la validación divina de nuestra salvación y nos otorga por pura gracia el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Entonces, allí hay una confusión. Punto A, la confusión por falta de fe. A veces es posible que haya pasado que cuando uno lee esta historia, vemos que esa confusión de los discípulos y de María, como que, oye, pues sí era como lógico, ¿no? Miremos todo lo que habían pasado, lo que pasó el viernes, la zozobra del sábado, y bueno, estaba el domingo y estaban allí, de pronto notamos como que era una reacción inocente, ¿no? Y de pronto tierna. Pero si miramos bien, su desconcierto revela una falla profunda, la incredulidad. Jesús mismo los confrontó. Esa incredulidad cuando decían que no podía resucitar, ellos estaban en ese momento pensando en que habían robado el cuerpo de Jesús. Y en Lucas 24-25, mire cómo Jesús les habla a los discípulos. Bueno, en este caso es cuando iban hacia Emaús, ¿sí? Mire lo que les dice Lucas 24-25. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Insensatos. O sea, es grave la incredulidad. Su confusión entonces no era falta de información, sino por falta de fe en lo que ya se les había dicho. Ahí está el problema. Y dice el versículo 9, dice, porque todavía no habían entendido la escritura de que Jesús debía resucitar de entre los muertos. El problema es que no entendían, o sea, no creían la escritura. Y si no creemos la escritura, eso es pecado. ¿Recuerdan cuando Tomás no quiso creer hasta comprobar allí con Jesús? Jesús le regaña y le dice, no seas incrédulo. Ellos debían haber esperado la resurrección allí en el tercer día, los discípulos allí frente a la tumba, en la mañana del domingo, esperando celebrar la resurrección, no estar llorando como llegó María ya. Debían todos estar esperando, bueno, el Señor y las Escrituras nos dijeron que al tercer día resucitaría, estarían allí esperando, pero no fue así. Su confusión los lleva a la incredulidad y optaron por solamente creer lo que podían ver con sus ojos físicos. Creyeron que Jesús murió y que no iba a regresar. Esto es una lección
para nosotros, muy importante. ¿Cómo estamos nosotros respecto a esto? Cuando vemos que las cosas van mal desde nuestra perspectiva, ¿entras en pánico? ¿Entras en confusión? ¿O pones tu fe en la palabra de Dios que tiene que cumplirse necesariamente? Dios es soberano. Siempre decimos así y oramos: Señor, eres soberano, tú tienes control de todo. Hermanos, todo lo que Él nos ha prometido se va a cumplir. No importa cómo se vean las cosas, no importa si parece que todo se acabó, no importa si Jesús está en la tumba el viernes y el sábado, si Él dijo que va a resucitar y hay que creer. Yo te pregunto, ¿qué promesas de Jesús te cuesta creer? Si hay alguna que pasa por tu mente, yo te digo, no seas incrédula, no seas incrédula. Cuando Jesús promete que Él te ayuda a batallar contra tu pecado, ¿le crees? ¿Eres incrédulo cuando Jesús promete que va a regresar? ¿Lo dudas? ¿Estás demasiado confundido o confundida con las pruebas, con las cosas que ves? Hay que dejar de ser incrédulos, mis hermanos, y creer aunque no veamos las cosas. Y siguiendo el relato, encontramos un momento donde se despierta esa fe. El punto B, el despertar de la fe. Vamos allí al versículo 8. Dice, también entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, o sea, Juan, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Vio y creyó. Ah, mira, pero sí, alguien creyó. Bueno, miremos cómo fue la actitud de Juan. Sí, vio y creyó. Ya que Pedro entró allí en la tumba, entonces en la escena estamos que Pedro, que llegó de segundas, pero entró primero a la tumba. Entonces como que Juan tomó aliento a ver a Pedro allá y entró a mirar. Él ya se había asomado y había visto ahí, pero ya entró. ¿Y qué vio? Bueno, vio las envolturas de lino, o sea, los lienzos allí doblados, vio el sudario y vio que el cuerpo de Cristo no estaba allí. Ve que la tumba está vacía y creyó. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué creyó? Bueno, él no entiende todo. Él admite allí en el versículo 9 de que no entendió que la escritura tenía que cumplirse. Pero sí, en ese momento, Juan es el primero que creyó en la resurrección de Jesús. Juan es el primero en dar ese salto de la observación física a la afirmación espiritual. Aunque todavía no entiende todas estas profecías que estaban allí, pero él ve la tumba vacía y allí se empieza a encender esa luz de su fe. Y Juan escribe el Evangelio con un propósito para que nosotros creamos. Mira, el mismo Juan, ahí más adelantico, veamos allí en el versículo 31 del mismo capítulo 20 que estamos leyendo allí. Dice,
pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Juan pone la primicia ahí, aquí, en la escritura. Dice que ellos no entendían. Y Juan, aunque creyó por ver la tumba vacía, debía haber creído antes por la misma escritura, de que la escritura tiene que cumplirse, que no solamente las palabras de Jesús, sino las palabras del Antiguo Testamento que profetizó sobre la resurrección, pero no entendieron. No entendieron pasajes como Isaías 53:10, que hablando del Mesías, dice allí en Isaías, dice, pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento, cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación. Verá su descendencia y prolongará sus días. Prolongará sus días. Es decir, después de morir va a resucitar. Eso lo dijo Isaías tiempo atrás. Y ellos conocían la palabra, ellos conocían el Antiguo Testamento. Siguiendo el texto, nos dice entonces que el Evangelio, mis hermanos, no se detiene en pruebas arqueológicas o en envolturas de lino vacíos. Las evidencias, sí, son importantes, pero no abrazan. Miren lo que estoy diciendo. Las evidencias son importantes, pero no abrazan. María seguía llorando afuera y fue allí donde la evidencia se convirtió en presencia. Esto nos lleva al punto número 3, la gracia que nos llama por nombre. Nuestra idea principal, la resurrección de Jesucristo, es la validación divina de nuestra salvación y nos otorga por pura gracia el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Versículo 11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó y miró dentro del sepulcro. ¿Qué miraba? ¿Qué estaba buscando María allí? Punto A, buscando en el lugar equivocado. Según la historia, entonces Juan y Pedro regresaron, María se quedó allí, ese amor fraternal intenso por Jesús, estaba allí ella desconsolada, llorando. Dice el verbo griego en el original, describe que era un lamento intenso, un grito de dolor profundo, así lo traduce. Y dice el versículo 12, y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Entonces, miramos la escena, María allí llorando, y estos ángeles que estaban allí, pero ni siquiera como que María reacciona ante los ángeles, ¿no? Simplemente los ángeles le hacen a María una pregunta retórica. Le dice en versículo 13, mujer, ¿por qué lloras? A veces estamos tan enfocados en nuestra pérdida que ni siquiera esa presencia de los ángeles la consuela. Debería uno pues
ver allí estos personajes, sentir un poco de consuelo o de tranquilidad. No, María está buscando ese cuerpo muerto. Se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, en lo que ella responde, sin darse cuenta de que el Señor vivo estaba ahí a sus espaldas. El dolor tiene esa capacidad, nos hace mirar hacia abajo, hacia el sepulcro, cuando la vida está de pie ahí junto a nosotros. María estaba tan asustada que no entiende lo que está pasando. Entonces, mirando lo de los dos ángeles, en realidad como que le estaban diciendo: María, no deberías estar llorando si creyeras en su palabra. Su dolor era real, pero su perspectiva estaba distorsionada por falta de fe. O sea que estamos todos de acuerdo, ¿verdad? María no debería estar llorando. Si ella creyera verdaderamente en la resurrección, estaría regocijándose, llena de gozo y de alegría en ese momento. Porque, mis hermanos, la incredulidad nos hace dar la espalda a la realidad. María estaba de espaldas a Jesús mientras hablaba con los ángeles, pero ahora vamos a ver cómo la voz del Maestro rompe ese velo de la duda. Viene una voz, punto B, la voz que despierta el alma. Versículo 14. Al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Wow, bastante problema allí. No sabía que era Jesús. O sea, no era clara la razón, o no es clara, si miramos todo el texto, la razón por la cual María no reconoce a Jesús. Pudo deberse también a las lágrimas. Tenía los ojos tan hinchados y lloraba tanto que no veía muy bien. Su visión era borrosa. Quizás también las recientes imágenes de Jesús estaban en su mente, ¿no? Ella lo había visto con la corona de espinas, su rostro todo lleno de sangre, golpeado, y de pronto tenía esa imagen de Jesús y esa era la imagen que ella tenía. De pronto era así, por eso no lo reconoce. Pero también hay otra posibilidad, y es que hubiese sido ella cegada de manera sobrenatural para que no lo reconociera. Solo cuando Jesús lo permitiera, tal como sucedió con los discípulos camino de Emaús, ¿recuerdan? Tampoco identificaron a Jesús hasta cuando Él les abrió los ojos, por decir algo. Bueno, Jesús otra vez con la misma pregunta que le hicieron los ángeles, digamos, para aumentar su fe. Versículo 15 dice: mujer, ¿por qué lloras?, le dijo Jesús. ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo me lo llevaré. La misma respuesta que le dio a los ángeles, ¿verdad? Ella cree que el que le está hablando es el jardinero, ¿sí? Y le pregunta que ¿a dónde ha llevado el cuerpo? Y María le mira con mucha atención, de hecho voltea de nuevo, pero
como que pasa la mirada y vuelve otra vez a mirar la tumba vacía. Increíble. María le da la espalda al Cristo resucitado. Versículo 16. María, le dijo Jesús. Y ella, volviéndose, le dijo en hebreo, Raboni, que quiere decir maestro. La transformación ocurre con una sola palabra. María, con una sola palabra, transforma todo el panorama. María, sin importar cuál haya sido la razón por la que no pudo reconocerlo, ella reconoció a Jesús tan pronto como él pronunció su nombre. No pudo reconocerlo por los ojos físicos, pero cuando la oveja escucha la voz de su pastor, reconoce. Nos dice allí Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo las conozco y me siguen. Ahora entonces María, volviéndose, le dijo en hebreo Raboni, que quiere decir maestro. Esa palabra Raboni era la palabra que ella siempre usaba para referirse a Jesús, maestro. En ese momento, María se postra delante de Jesús y se aferra a él. Jesús la detiene y le da una misión. Nuestro punto número 4. La misión de la nueva vida. Versículo 17. Jesús le dijo, suéltame porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y Padre de ustedes y a mi Dios y Dios de ustedes. Vemos obviamente la expresión de María de aferrarse allí a los pies del Señor por temor de perderlo de nuevo. La alusión de Jesús a su ascensión, donde dice, no he subido al Padre. Esa pues deja claro que él no iba a estar sino unos días o por poco tiempo aquí. Por eso habla de que tenía que ir al Padre. Y aunque ella quisiera que se quedara, esto no era posible. Entonces Jesús permaneció con ellos después de su resurrección durante 40 días y luego ascendió a los cielos. Después de ir al Padre, ¿qué pasó? Él envía al Espíritu Santo, al Consolador, para que no se sintieran desamparados. Pero hay una parte aquí también que quiero resaltar en estas palabras de Jesús. Dice, suéltame porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles. Hasta entonces, los discípulos habían sido llamados siervos o amigos, pero no hermanos. Y gracias a la obra de Jesús en la cruz, donde tomó el lugar del pecador, fue posible establecer esa nueva relación con Cristo. Miremos lo que dice Hebreos 2:11. Dice, porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual él no se avergüenza de llamarlos ¿qué? Hermanos. Porque no se avergüenza de llamarlos hermanos.
porque ya había obtenido su redención, o sea, la nuestra. Ya los había comprado para Dios. Ya eran sus hermanos, coherederos de toda la herencia del Padre. Increíble la bondad y la gracia de Dios que busca pecadores para hacerlos hijos suyos. Hermanos, la resurrección sella nuestra adopción. Ahora, dice que su Dios es nuestro Dios, su Padre es nuestro Padre. No somos hijos por nuestro esfuerzo o por tener una fe perfecta, sino porque Cristo nos compró y nos regaló la fe para creer en Él. ¿Qué seguridad nos da saber que somos parte de su familia? El versículo 18 dice, María Magdalena fue y anunció a los discípulos, he visto al Señor, y que Él le había dicho estas cosas. Ese mensaje de María allí fue simple, pero poderoso. He visto al Señor. Ella no llevó una teoría, sino llevó un testimonio. Ella no les contó lo que otros decían, no, ella les contó lo que ella misma había experimentado. Mis hermanos, en conclusión sobre esta Semana Santa, comenzamos con la entrada triunfal de Jesús allí, a Jerusalén. Y vimos los detalles de este hecho en ese mensaje del domingo pasado que titulamos de la aclamación al sacrificio. Luego el jueves y viernes vimos los momentos de reflexión y dolor de la oscuridad allí en Getsemaní y el silencio del sepulcro. Pero hoy, como María Magdalena, hemos visto que la piedra ha sido quitada. Hemos visto que Dios pone en orden nuestro caos. Esas son las envolturas de lino y los lienzos están en orden, ordenados allí. Y además que Él nos llama por nuestro nombre en medio del dolor. La resurrección no es solamente un evento que recordamos cada año en esta fecha. No, es una realidad que debemos vivir cada día, cada día. Si hoy has escuchado su voz llamándote, no te quedes allí en silencio. Sal de aquí con la misma convicción de María. He visto al Señor. Este domingo de resurrección no sea el final de la Semana Santa, sino el inicio de una vida transformada por el poder de Cristo vivo. Él ha resucitado. Él ha resucitado. La tumba vacía es la prueba final de que el sacrificio de Jesús fue aceptado, dándonos hoy una esperanza viva y una seguridad inquebrantable de que así como Él resucitó, nosotros también seremos glorificados en Él. Este mensaje, mis hermanos, nos desafía a abandonar la seguridad de nuestros ojos físicos para abrazar la certeza que encontramos en la palabra de Dios. Allí encontramos gozo,
y salvación al creer en el Señor que no vemos, pero que nos llama a cada uno por nuestro nombre. Amén. Amén. Inclinemos nuestros rostros. Oh Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque la tumba está vacía. Y esa es nuestra victoria. Hoy nos unimos al gozo de María Magdalena al reconocer que Jesús no es un momento o un recuerdo del pasado, sino que es una realidad viva hoy. Que la luz, Señor, de la resurrección disipe todos nuestros miedos y nos envíe al mundo a proclamar con valentía: he visto al Señor, que el poder de la resurrección transforme nuestras tristezas en esperanza y nuestro silencio en testimonio. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, oramos así hoy y siempre. Amén.